4, ¿sí? Que es el que están viendo ahora en pantalla, es el TP, ¿sí? De la parte que refiere a la característica constructiva y operativa de las plantas, ¿sí? Está desarrollado por una parte en relación a lo que es conductores, otra parte a lo que es protecciones y dispositivos auxiliares de comando, una tercer parte que es cálculo de líneas, ¿sí? Para el objetivo es más que nada tener en cuenta los parámetros que, bueno, hoy la quedo acá, chicos. El cálculo de líneas y, por último, la parte de los breakers en aire, ¿sí? Y las funciones de las protecciones en los tableros, ¿sí? Acá dice en Main Switchboard que vimos en el TP3 un poco los esquemas generales de distribución y configuración de tableros. Solarino. Bien. Bueno, me escuchan ahí, ¿no? Por las dudas, porque ando con internet medio inestable. Gracias. Sí, muy amables. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de conductores, ¿sí? En relación a conductores hay 4 preguntas. Y pregunta: indique los distintos tipos de conductores en relación al material, a la constitución interna, al aislamiento externo y agrupación, detallando las características relevantes para cada caso. Bueno, alguien que me pueda, como puntapié inicial, comentar algo en relación a los conductores. Son los cables. Correcto, son los cables. Y respecto a las preguntas que genera el TP, digamos, su material. Bien. Aguardo un minuto. Sí, ahora y continúa. Ferrara. Sí, lo tengo, ya los tengo los presentes, ¿sí? Por las dudas, el único que tengo ausente por el momento es a Arellano Manuel, a Barraza Roberto y a Ciñeris. Después el resto están presentes, ¿sí? Así que para tranquilidad de Ferrara y del resto de los compañeros. Bien. Sí, bueno, gracias, profe. No, gracias a usted, Ferrara. Rivadeneira, continúa. Entonces, usted arrancó por el tema de la temperatura y la disminución del coeficiente, digamos, o de la capacidad de conducción. Eso está perfecto. En relación a su material, ¿qué materiales conocen usuales de conductores? O sea, el conductor como cobre y alguna otra alternativa. Cobre es la más usual. Aluminio. Correcto, bien. Entonces, como principal materiales conductores, vamos a tener al cobre y al aluminio. En relación a la aislación o al aislamiento. Malla metálicas hay malla metálica. Vamos a algún lado. O sea, tiene el cable de lo que es y después de adentro la malla metálica, los Sintenea, que todos esos cables que son alemanes o eso tienen. Dice para que no se metan parásitos, tensiones parásitas. Bien, ahí vamos. Porque yo tenía entendido por la temperatura que maneja. No, vamos a ir ordenando y justamente ese es el objetivo de esto, ¿sí? ¿Conductores con pantalla metálica hay? Sí, hay. Algunos dijeron que es para que no se filtren ruidos. Esos son los conductores que se usan en la parte de comunicaciones o electrónica. Como ustedes pueden conocer, el más común de todos, el cable coaxil, ¿sí? O los cables también de datos que vienen como con un aluminio, como si fuese un papel aluminio, ¿sí? Esos conductores para comunicaciones que manejan corrientes que se llaman débiles, tensiones y corrientes de muy bajo valor, del campo de la electrónica, ahí sí se usan ese tipo de conductores. No obstante,
en electricidad, ¿sí? Tenemos conductores con pantallas metálicas que son los cables que, contradictoriamente, son los cables de muy alta tensión, o de media, ¿sí? De media tensión, o sea, a partir de los 1000 volts hasta los 33, ese rango se considera media tensión, aunque en los barcos se considera como alta tensión, pero en ese rango de los 1000 a 33.000, los conductores van a tener una pantalla, ¿sí? una red metálica que es a la inversa, es para absorber, esa pantalla va a tierra y es para absorber el campo que genera el alto nivel de diferencia de potencial al cual está sujeto el cable. Bien, pero volviendo un poco a las bases, entonces comenzamos diciendo que tenemos, bueno, la principal función del conductor, que es el de transportar energía eléctrica, ¿sí? Lo que conduce es corriente eléctrica, siempre estando sujeto a una diferencia de potencial, obviamente. Vimos que los materiales eran de cobre y de aluminio, y nos quedamos en aislación o aislamiento, ahí se abrió un poco la red, ¿sí? O las opciones. Con respecto a los materiales de aislamiento, de aislación, bueno, además de esto que surgió de la pantalla metálica, no sé si llegué a escuchar la opción más común, o la última protección. Además, los conductores vamos a ver que no tienen, generalmente el conductor que usted tiene en su casa cuando desarma la tecla, ahí sí hay solo una capa de aislación, ¿sí? Pero en distintos conductores va a encontrar, ahí dijeron, los cables Syntenats o los cables conocidos como subterráneos, ¿sí? Nosotros nos vamos a referir por la norma IRAM, aunque pueden también referirse por la norma internacional, ya que en un barco las normas IRAM son relativas, ¿no? Bien, pero entonces, ¿cuál sería? Porque finalmente la función del aislante o de aislación, como dice su nombre, sería, ¿sí? Evitar el contacto eléctrico. Entonces, claramente no va a tener una aislación metálica en su última capa al menos, ¿sí? Así que bueno, ¿cuál sería el material claramente y más clásico que conocemos como aislante? El PVC, en alguna de sus formas, sintetizadas, ¿sí? Como polímero, para evitar también, o sea, uno al tacto ve PVC o en su forma coloquial plástica, o polimérica, ¿sí? Pero hay distintas alteraciones que se le hace para los fines que uno quiera, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, ¿sí? Un poco este es el recorrido que queremos hacer de los conductores como líneas muy generales, y ahora vamos a ver las más particulares, como esto de cómo se agrupan, cuáles son sus características relevantes para cada caso. Ya hemos dicho algunas características relevantes para cada caso. ¿Sí? Ya distinguimos al menos 2 o 3 tipos de conductores. ¿Profe? Sí, cómo no. El grafito también, ¿no? ¿Es conductor eléctrico? ¿El grafito? Sí. Sí, la realidad es que todos los materiales tienen un grado de capacidad, pero sí, hay una experiencia, no sé si la vieron en alguna ocasión, en el laboratorio de física de tercer año yo se las hacía a los estudiantes. Usted pone una diferencia de potencial en una mina de lápiz, no sé si la vieron en alguna ocasión, y se pone al rojo vivo. Claro, primero se pone como al rojo vivo, obviamente, y puede prenderse fuego, o puede, pero sí, Santander tiene algún nivel de capacidad de conducción. Claramente no para los fines nuestros, pero bueno, en algún caso yo me acuerdo que trabajando con algún colega me decían que a veces las telarañas, que son muy habituales en los tableros eléctricos, podían llegar a tener un grado de conducción. A mí nunca me pasó, pero bueno, siempre que uno va a intervenir en una estación eléctrica, igual nunca tiene que haber tensión o diferencia de potencial, ¿sí? A veces no es ante una urgencia, a veces esa situación no se da, pero bueno, ustedes tienen que asegurarse que siempre así sea. Bien. Vamos a abrir entonces el apunte de conductores. Bien. Bien, se ve ahí el apunte que tienen. Este apunte es el que ustedes tienen.
¿Se ve correctamente? Sí, se ve. Bien. Sí. Este material que yo les estoy compartiendo es un material español, porque ya ni este tipo de libros tenemos la suerte de editar. Entonces hay algunos términos, ¿sí? Ustedes sabrán que en vez de tablero a veces se les dice cuadros, ¿sí? Bueno, de todos modos ustedes van a estar arriba de un buque y los términos son en inglés en general, ¿no es cierto? Pero bueno, por las dudas a veces genera esto cierta confusión. Bueno, vamos a nuestro tema. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, como punto de partida, se hace mención a los términos de conductores y cables, ¿sí? Conductor el material metálico, ya hablamos, de cobre o de aluminio, ¿sí? Es por donde circula la intensidad del circuito eléctrico, o sea, la corriente, y cable es el conjunto formado por el conductor, ¿sí? Esta es la pequeña diferencia cuando uno habla de conductores o de cables, ¿sí? El cable es el grupo, ¿sí? Que incluye todo, ¿sí? Por lo menos en esta. La realidad es que en la jerga uno le llama indistintamente cable, conductor, línea, ¿sí? En electrónica le van a llamar guía de onda. Bueno, hay distintos términos coloquiales. Nosotros, en electricidad es muy frecuente hablar de conductor o de línea, pero línea da más una sensación de mayor nivel de tensión. Tipos de conductores. Acá ven que los define fíjense que acá lo que dice es importante, los conductores los podemos clasificar en función de distintos criterios. Uno, el principal, bueno, fíjense que habla de conductores y no de cables en esta parte, ¿sí? ¿Cómo lo definimos en relación al material? ¿Sí? En relación al material vamos a ver el cobre, ¿sí? Que es uno de los metales que presenta menor resistividad, esto es lo que veníamos en relación a la pregunta de Santandrea de si el grafito era conductor o no, ¿sí? Y conductores de, como ven acá, de aluminio, que aluminio obviamente tiene más resistividad, tiene menor capacidad, y eso nos va a llevar a qué situación, que dos cables que puedan transportar la misma capacidad de energía eléctrica, al ser el aluminio de menor capacidad conductora o de mayor resistividad, ¿qué diferencia voy a tener entre un conductor de cobre y de aluminio para transportar la misma energía eléctrica? Mayor sección. Va a llegar menos en el... Mayor. Voy a tener que tener para la misma prestación, para que no se produzca la caída de tensión y todo, voy a necesitar, como dijo el compañero, que no sé porque estoy viendo el apunte, mayor sección, ¿sí? O sea que un reemplazo de conductor de cobre por uno de aluminio para la misma prestación, sí o sí siempre va a tener mayor sección. Por estos motivos se utilizan cables de alta tensión y en algunos cables de baja tensión, ven que dice acá de gran sección. Últimamente, las distribuidoras eléctricas, por ejemplo, usan mucho cable de aluminio en las redes de distribución de baja tensión, ¿sí? Y en algunos casos de media también. Eso es por un tema de costo. Claro, el tema es que sí, claramente, o sea, todo siempre es un tema de costo. Si usted quiere siempre invocarle a una pregunta y le preguntan esto por qué es, y siempre es por una cuestión de costo. A veces tenemos suerte y le van a decir que es por una cuestión de seguridad, pero estadísticamente la respuesta de que es costo es 80% y seguridad es 20%, desgraciadamente. Cuando se combinan las dos, todos somos felices. Pero sí, claramente, sí, en relación es más beneficioso, porque también depende, si bien uno tiene más material y debería estar relacionado a la disponibilidad de aluminio en función de si el producto es más escaso o no. Pero bueno, eso son cuestiones económicas que no nos vamos a detener mucho. A nosotros a nivel técnico lo que nos interesa saber es que un conductor de aluminio obviamente va a tener mayor resistividad y por ende para tener un conductor equivalente a aluminio-cobre voy a necesitar un aluminio de mayor sección. Acá para que ustedes vean, ¿sí? Se ve mal, pero acá están las conductividades, ¿sí? De conductores de cobre y aluminio a distintas temperaturas, ¿sí? 20, 70 y 90, que es lo que comentaba al principio, creo que Rivadeneira, nunca voy a aprender bien Rivadeneira, el apellido. El de acá abajo claramente es aluminio y el de acá arriba, aunque no se vea, debería ser cobre. Y vemos entonces que las conductividades del cobre, fíjense que son siempre mucho más elevadas, ¿sí? Lo que sí observamos que en los dos casos
¿sí? El fenómeno universal, que cuando aumenta la temperatura, ¿qué es lo que sucede en ambos casos con la conductividad? Disminuye, muy bien. Eso es muy importante. Desde el punto de vista de la constitución, bien, entonces, hemos clasificado en función de la temperatura. Ahora vamos a clasificar en función de cómo está constituido en forma interna el cable, ¿sí? Vamos a tener los conductores rígidos, ¿sí? Que son conductores formados por un solo alambre, ¿sí? Este conductor para energía eléctrica no es muy deseable porque es un conductor que puede llegar a, con el paso del tiempo, transformarse rígido y colapsar de forma rígida. Eso significa que se parta, ¿sí? Como si se cortara con un plano perpendicular al eje, y podría suceder de generar falsos contactos. Si ustedes tienen recuerdo o han tenido la experiencia de desarmar la instalación eléctrica, no sé si han tenido o no, pero el famoso cable de tela y goma, ¿sí? Que era un cable que era de este tipo, ¿sí? Un cable, y generaba ese problema. Por eso siempre ahora las instalaciones eléctricas residenciales son con cables unifilares, ¿sí? O sea, con multihilo, porque si se corta uno, los otros van a seguir con esa función de conducir y no se corta este cable, haciendo esos famosos falsos contactos, ¿sí? No sé si alguien tuvo la suerte de ver un cable de tela y goma, o ya son muy chicos y no... Nadie. Bueno, se lo perdieron. El cable de teléfono también es así. Bueno, no me hable que tuve un problema con eso la semana pasada. Sí, el tema que el cable de teléfono, no sé... El problema del cable de teléfono, sí, totalmente. El cable de teléfono es así y... es muy duro, y generalmente cuando se corta y uno tiene que hacer un empalme, salvo que lo suelde o le ponga un accesorio, pero el cable, como usted bien dice, termina rígido y el empalme se termina reventando, no en el empalme, sino donde el cable entra a torcerse. Yo justamente tengo internet por telefonía, por Speedy, y me pasa eso, ¿sí? O sea, me pasa eso. Tengo una obra acá cerca, movieron el cable y apenas movieron el cable reventaron el empalme, ¿sí? Pero sí, es bueno el ejemplo. Bueno, conductor flexible es el que formado por una gran cantidad de alambres muy finos, ¿sí? Este es el más usual por las ventajas que ya les dije, ¿sí? Obviamente mayor costo, pero mayor prestación, ¿sí? Y este que dice, formado por una cantidad aún mayor de alambres muy finos, lo que otorga al cable máxima flexibilidad y una elevada resistencia mecánica ante los impactos, ¿sí? Bien, entonces esa es la segunda categoría en relación de cómo están su constitución interna, ¿sí? Recuerde que estamos en la pregunta 1, que nos preguntaba justamente la definición, el material que ya vimos, la constitución interna, aislamiento externo y agrupación, es lo que nos falta. Aislamiento interno, ¿sí? Bien. Del aislamiento externo de los cables, ¿sí? Aislamiento. Los conductores pueden ser conductor desnudo, ¿sí? ¿Para qué usamos un conductor desnudo? Puesta a tierra. Exactamente. El sistema de puesta a tierra puede ser para un pararrayo o para otro uso, ¿sí? Pero las dos respuestas en forma más correcta es hablar para una instalación de un sistema de puesta a tierra, como vemos en la foto, ¿sí? Generalmente se usa para eso, no podría usarse, pero no se usa, digamos, dentro de un tablero como una barra, pero no. A lo sumo, para algún tramo de unión, sí, pero no es usual. ¿Sí? Bueno, el conductor desnudo y el conductor aislado. O sea, dentro de esas dos categorías, dentro del conductor aislado, ¿sí? Vamos a ver justamente los distintos tipos de aislaciones que dependen de sintetizar en forma distinta los polímeros. Y vamos a ver, como dice acá, ¿sí? El conductor está recubierto por uno o varios aislamientos externos. Dicho aislamiento puede ser de diversos materiales y dotar al cable de propiedades específicas como la temperatura máxima de trabajo.
Esto es lo que a mí me interesa, que de acuerdo al aislamiento externo, ¿sí? Siempre va a ser polímero, pero puede sintetizarse de otra forma, va a influir, ¿sí? Influye en esto, en la temperatura máxima de trabajo, el comportamiento ante el fuego y la capacidad de carga, entre otros. Pero esas son las tres características que influyen en el aislamiento del conductor, ¿sí? Es muy importante. A la temperatura, el comportamiento ante el fuego y la capacidad de carga. El más usual, como comentamos hace un rato, el policloruro de vinilo, ¿sí? El polietileno reticulado, este es más utilizado para cables de líneas de redes a la intemperie, ¿sí? Las famosas líneas que ustedes, los que viven en provincia o en algunos lugares más alejados de las urbes, la famosa línea que pasa por el poste. Etileno propileno y etileno acetato de vinilo no son dos opciones muy usuales. La opción obviamente más usual es la del PVC y la del XLPE, ¿sí? Que se conoce en la jerga como reticulado, ¿ok? Acá vemos un ejemplo de cable aislado y blindado por una malla metálica. Acá es lo que hablábamos al principio, ¿sí? Acá está el cable con su malla. Obviamente que esa malla metálica también le da una resistencia al fuego, ¿ok? Después vamos a ver en detalle, digamos, un poco cada una de estas características más adelante, ¿sí? En relación a cómo difiere, por ejemplo, la temperatura o la capacidad de carga, ¿sí? O la capacidad de conducir, ¿sí? Ante distintos aislaciones, ¿sí? Bien. Característica técnica de los conductores eléctricos, ¿sí? Acá lo que nos vamos a obtener es la parte de, por ejemplo, el código de colores, ¿sí? ¿Alguien conoce el código de colores en tierra? Al menos, en tierra hay dos códigos de colores. El que usamos para las instalaciones residenciales o instalaciones internas y el código de color que usa la distribuidora, ¿sí? O sea, Edenor, Edesur o la que fuera, ¿sí? Del app, será algún compañero de La Plata. ¿Cuáles son los códigos de colores utilizados en tierra? Para rojo, marrón y negro para las fases muy bien, y celeste para neutro. muy bien. ¿Y en distribución, alguien sabe? Bien, si tienen la ocasión de ver algún cable de Nord, de Sur, de LAP o lo que fuera, van a ver que el código que ellos usan es amarillo, rojo y verde para las tres fases. Esto, sí, si bien es un código bastante internacional, puede diferir, ¿sí? Pero acá está lo que ustedes dijeron. Bueno, fíjense que acá ponen marrón, negro, gris, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros, claramente acá, la norma argentina es marrón, negro, rojo, ¿sí? El verde y amarillo sí es muy, muy universal, ¿sí? Es muy común, Como ley universal en general, en la alterna el color más claro es el negativo y en continua es al revés. El color más claro es y en continua es al revés. El color más claro, en vez de ser el negativo, es el positivo, que sería el rojo, ¿sí? En continua generalmente sabemos, ¿sí?, que el rojo es positivo y que el negro es la masa o el negativo. Bien. La sección de un conductor
¿sí? Esta es la característica, el parámetro que más nos va a importar, como dijo un compañero al principio, ¿sí? La sección, ¿sí? Cuando hablamos de conductor no hablamos de diámetro, como en los caños. Hablamos de sección, que es claramente la superficie transversal y se va a medir en milímetros cuadrados, ¿sí? Cuando yo quiero referirme a la dimensión de un cable, me voy a referir a su sección en milímetros cuadrados, ¿sí? Ese es el parámetro característico de un conductor, ¿sí? En instalaciones, los cables para instalaciones eléctricas, las secciones que nosotros podemos tener son de 0,25, de 0,5 milímetros, de 0,75, de 1, de 1,25, de 1,5. En instalaciones eléctricas se usan de 1 milímetro cuadrado para retornos, 1,5 para algunos circuitos, y después de ahí arranca 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35. Todas estas que estoy diciendo son las secciones características tabuladas en milímetros cuadrados de conductores, ¿sí? Que los tienen acá, por ejemplo. Acá ven las secciones normalizadas, ¿ok? Obviamente con un cable de 500 milímetros cuadrados, antes de 240 hay cable también de, a ver, acá faltan, no, perdón, están ordenados de otra forma, hace como una vigorita esto. 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 90, ahora sí, ahora está bien. Y no sé si falta acá uno de 320, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, en Edesur se utiliza para las redes de vereda un cable de 185 milímetros cuadrados en aluminio, ¿sí? Bien. La relación entre la sección del conductor, la intensidad y la potencia del circuito es obvia, ¿no es cierto? Cuanto mayor sección, voy a poder transportar mayor intensidad y por ende mayor potencia o mayor energía, ¿correcto? ¿Sí? Por eso es lo que dice acá. Mayor la sección, más electrones pueden circular. Recordemos que la corriente eléctrica se definía como un flujo de electrones, movimiento, una cantidad de electrones, ¿sí? Que se mueven a través de un determinado tiempo. Coulomb sobre segundo nos daba ampere, justamente. Es la cantidad de electrones por unidad de tiempo de electrones. Bien, entonces, cuanto mayor sea esa sección, mayor flujo de electrones, que es mayor corriente y es mayor potencia. Acá aparece un concepto que alguien creo que comentó, que es muy importante. En definitiva, deberá usarse un conductor de una sección u otra, dependiendo de la potencia de los receptores a los que suministra energía eléctrica y de la caída de tensión. Acá yo le pondría de la caída de tensión admisible, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, eso lo vamos a ver en cálculo de líneas, que el cálculo de líneas no es para que ustedes se transformen en expertos calculando líneas, no es el objeto, pero sí que a través de algunos cálculos se puedan embeber en los principales aspectos y cómo influyen a través de números, ¿sí? Bien, los fabricantes de cable no comercializan cables de cualquier sección, sino los que se ajustan a secciones normalizadas. Por último, ¿sí? Habiendo ya visto la constitución interna, las aislaciones, los materiales, ¿sí? Vamos a ver el agrupamiento, ¿sí? Cómo se define, ¿sí? Entonces yo voy a poder hablar de un cable de aluminio-cobre, de PVC o de XLPE, si es unipolar o unifilar, o si es un cable, ¿sí? Unipolar o multipolar o multiconductor, ¿sí? Bueno, es algo muy sencillo. El cable unipolar está formado por uno solo, el cable multiconductor, como ven en la foto, por varios, ¿sí? Estos cables bipolares, tripolar, tetrapolar, ¿sí? Fíjense que acá, este cable chiquito, ¿quién sería? Retorno. Sería el neutro, ¿sí? Que vamos a ver que en algunas secciones
¿sí? Puede guardar una relación del 50% con respecto a las fases activas, pero en otras el neutro tiene que ser de misma sección, ¿sí? También va a influir la cantidad de armónicos, ¿sí? Que son generados por las cargas electrónicas que tiene conectada la planta. Eso nos puede hacer elevar la sección de neutro y aún en secciones elevadas, ¿sí? Tener un neutro igual o mayor que las líneas activas, ¿sí? No lo tomen como algo universal, depende de la carga, siempre depende de la carga, pero ¿de qué cosa de la carga? Cuando digo que depende de la carga, ¿sí? Si es capacitiva o inductiva. No, o sea, depende de la naturaleza, sí, pero además de si es capacitiva e inductiva, hoy por hoy tenemos cargas alineales, que son cargas electrónicas, ¿sí? Todo lo que sean fuentes, ¿sí? Computadoras, CPU, todo lo que sea carga electrónica. Eso genera, ¿sí? Corrientes armónicas en el neutro, ¿ok? Entonces, las cargas alineales son cargas que representan electrónica y a partir de todo lo que es los semiconductores, ¿sí? Que es lo que vamos a encontrar obviamente en cargas electrónicas o alineales para nosotros, ¿sí? Bien. Eso podría ser en un edificio que tiene muchas computadoras. Totalmente. Los edificios justamente de oficinas se presentan más esos problemas que en los de residenciales, porque en residenciales quizás usted el balance de carga que tiene entre electrónica, lo que pasa es que cada vez la iluminación dejó de ser incandescente para tener algún tipo de electrónica, o sea, cada vez, sí, lo único que zafa de eso son las cargas motrices, ¿sí? Lo que usted puede tener en su casa como un ventilador, o un aire acondicionado, ¿sí? Pero después si usted se pone a pensar, muchas de las cargas son electrónicas, cada vez más, ¿no? Y es un problema igual que ya tiene presencia hace más de entre 20 y 30 años, ¿no? Obviamente. La denominación del cable eléctrico depende del agrupamiento. Bueno, acá tiene una actividad para trabajar. Acá habla de la tensión, ¿sí? Los valores de tensión asignados asociados a los conductores eléctricos de baja tensión se muestran en la siguiente tabla, ¿sí? Estos son los distintos las distintas tensiones en relación a su aislación, ¿sí? La tensión asignada se indica mediante la combinación de dos valores U0U expresada en voltios, siendo U0 el valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra, y U el valor eficaz entre dos conductores de fase, ¿sí? De un mismo cable multipolar. ¿Se entendió? ¿Sí? U0 es como si fuera entre cualquier conductor aislado, ¿sí? Y tierra, y entre fases. Bueno, acá termina la parte de conductores, ¿sí? 1, 2, 3. En estas 4 páginas tienen todo lo relacionado a conductores. Que es lo que estuvimos comentando. Teniendo en cuenta que las codificaciones pueden... La parte del código de colores, ¿sí? La principal característica técnica que representa un conductor y los valores normalizados, que son los que enumeramos, ¿sí? Y explicar la nomenclatura de los conductores en relación a la tensión de operación de los mismos, mencioné los ejemplos para baja tensión. La nomenclatura de los conductores. Esto me quedó un poco rápido, si quieren, si bien lo pueden ver, es esto de acá. Esto que dice denominación 3×70 más TT35, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es una manguera trifásica. Manguera se le dice cuando es un cable de este tipo, como el tienen en la figura 212, ¿sí? Donde en un mismo paquete tiene los 3 cables internos, ¿sí? Sin neutro,
y con conductor de protección por fuera, ¿sí? Por eso dice más TT 35 milímetros, sección de conductor de protección. ¿Sí? Si yo acá hubiese puesto 3 por 1 por 70, serían 3 cables unipolares de 70 milímetros. ¿Sí? Si yo pongo 3 por 1 por 70. Este que dice multiconductor con neutro y con conductor de protección. Cable multiconductor. O sea, este tiene todo adentro. Entonces abren un paréntesis y ponen 3 por 25 más N, ¿sí? 25 más PE. Acá le ponen TT, pero generalmente el cable de tierra se pone PE, Earth Protection sería en inglés, ¿sí? Igual a 16. Manguera pentapolar de 6 sería 5 por 6. ¿Sí? 5 por 6 tiene las 3 fases, neutro y tierra. Bien. Protecciones y dispositivos auxiliares de comando. Bien, vamos con las próximas 5 preguntas, hasta la 10. Este TP tiene 20, ¿sí? El objetivo de hoy es barrer por lo menos el 50%, así ustedes pueden después avanzar con la elaboración. Y la última clase, antes del receso, terminar. Vamos a ver si podemos avanzar igual un poco más y dejar más lo de cálculo de líneas, ¿sí? En relación a, ya que estoy hablando de los TP, del grupo 3, Merchan, Morelo, Muratore, Poli, Rivadeneira, me estaría faltando, no, los últimos 2 no, me está faltando solo la parte 3 del 2. El otro ya se los mandé ayer, el listado, la parte 2 del 2. ¿Cómo? Sí, bueno, el 3 lo que pasa es que no me lo mandó nadie todavía. El 3 supongo que me lo van a estar mandando esta semana. Ya que esto les digo a todos, sí, esta semana, si quieren pueden ir mandándome el TP3, ¿sí? Y así ya van avanzando también con el 4. Bien. Voy a aprovechar para... Bien, por las dudas consulto, ya que cortamos. Arellano ausente y Ciñeris ausente. ¿Alguien sabe algo de ellos dos? Por las dudas, porque a veces me entero por ustedes que se dieron la baja o algo por el estilo. No, ni idea. Bueno, gracias. Bueno, continuamos entonces. Vamos con protecciones y dispositivos, ¿sí? Seccionador, vamos a hablar primero del seccionador, funciones, ámbito de aplicación, simbología y fotos, ¿sí? ¿Qué es un seccionador? Quizás alguien sabe. ¿El seccionador no es el que acoplás la línea? No. Sí. O sea, tiene justamente una función de acople o de interrupción, ¿sí? ¿No están en la calle estos? No, eso porque cuando tenés mucha carga puede producir un arco eléctrico. Bien. Y eso lo amortigua, digamos. En verdad, justamente es un poco al revés, ¿sí? El seccionador interrumpe, ¿sí? Como dice su nombre, secciona, abre o cierra. El tema es que justamente cuando el seccionador lo que no tiene es capacidad, ¿sí?, de hacer esa maniobra bajo tensión. Si no es como una térmica. Una térmica es más que un seccionador, es un interruptor, tiene la capacidad de interrumpir la circulación eléctrica. El seccionador, ¿sí?, es
un dispositivo que usted requiere maniobrar sin que esté sujeto a energía eléctrica, ¿sí? Pero antes de hablar de eso, que es quizás la característica fundamental, el seccionador, como su propio nombre indica, es un dispositivo eléctrico cuya función es seccionar circuitos de eléctrico, ¿sí? Es decir, abrir o cerrar los mismos sin carga. En el primer párrafo ya le queda claro, ¿sí? ¿Qué funciones tiene? Aislar, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Dice poder de aislamiento elevado. Ustedes lo relacionaron con los que están en la calle porque generalmente son muchas veces en aire, el seccionador, ¿sí? Y dar un core visible, son cuchillas, son elementos, ¿sí? Por eso habla del gran poder de aislación, de interrupción del circuito, ¿sí? Bien. Los seccionadores, ¿sí? Son muy utilizados en instalaciones eléctricas de media y de alta, ¿sí? Ya que aseguran una gran distancia de aislamiento. Esto de la distancia es en relación a lo que dijo el compañero del arco eléctrico, ¿sí? Cuando uno está a niveles de potencial alto, ¿sí? ¿Qué sucede con el arco? La corriente va a tender a cerrar el circuito, entonces tiene que hacer demasiada fuerza para abrirlo. Bien, pero en relación a... Eso está perfecto, eso está perfecto. Pero además de eso, ¿sí? Si yo tengo un nivel de tensión de baja tensión comparado con uno de alta tensión, ¿sí? Y tengo dos puntos, ¿sí? Imaginemos dos puntas de alambre a baja y a alta tensión. ¿La distancia de esas dos puntas es la misma o difiere? Y si difiere, ¿por qué debería diferir? ¿O qué sucede si lo tengo a la misma distancia? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? No, ¿a qué se refiere a la misma distancia? Si yo tengo dos puntas de dos cables, ¿sí? Con una diferencia de potencial en un caso de 220 y en otro caso de 15.000 volt. Y los dos lo tengo a la misma distancia. En el de 15.000 volt está más propenso a que suceda qué. A que se genere, no que se junte, sino No, Que lo absorba, digamos. no, como dijo el compañero, que se genere un arco, ¿sí? Cuando la diferencia de potencial es muy alta, el nivel dieléctrico o la capacidad dieléctrica, cuando hablo de dieléctrico es sinónimo de ¿qué? Aislante, muy bien, exactamente. Cuando hablo de capacidad dieléctrica es la capacidad aislante que tiene el aire. Se pincha, en la jerga se dice que se pincha cuando pierde sus capacidades aislantes o dieléctricas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está, este fenómeno que acabamos de repasar es el que se da en los seccionadores, ¿sí? El hecho de que yo abra dos puntos de un circuito a una distancia mínima asociado al nivel de tensión, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para evitar un arco eléctrico, ¿sí? Si bien yo la maniobra la hago por fuera, la hago sin energía, usted me dice, profesor, pero si está sin energía, ¿qué arco? Sí, pero eso no quita que por una mala maniobra llegue al interruptor energía eléctrica, ¿sí? El circuito eléctrico, bueno, acá hay algunos seccionadores de mucho menor porte, y fíjense que justamente son interruptores seccionadores, ¿sí? Yo no sé dónde tenía yo. Creo que, a ver si yo tengo un PowerPoint. Este es el que tengo abierto. Claro. No. Arriba de un buque es raro ver un seccionador, salvo en algunos...
Bueno, no lo encuentro. Acá tienen la simbología, ¿sí? Esto lo van a ver en los esquemas unifilares de los buques. Simbología asociada a los seccionadores, ¿sí? Interruptor seccionador y fusible seccionador, ¿sí? O sea, además de seccionar, tiene la capacidad de protección por el fusible, se le agrega solo el fusible, ¿sí? En el interruptor se le agrega la bolita. Esto igual puede cambiar, ¿sí? Pero bueno, tengan como generalmente los buques me ha pasado de ver los unifilares que entregan en las distintas carpetas, ¿sí? Donde hay alguna pequeña alternancia, pero obviamente siempre uno pone en la referencia, ¿sí? Acá en tierra se usan a veces algunas otras variantes, ¿sí? Se le ve alguna crucecita por ahí. Bien, fíjense que los valores asociados a los seccionadores claramente van a ser la tensión nominal y la tensión y la corriente nominal, que es a lo que eso funciona opera, mejor dicho, en características normales, ¿sí? Supónse que es un seccionador de media tensión, 13.200 y 100 amperes. Eso es lo que las capacidades nominales. Y después se le agregan dos características, que es el poder de aislamiento, que son los kilovolt, que es la capacidad, ¿sí? Que puede estar expuesta en kilovolt en los dos extremos del seccionador sin que se produzca un arco, ese es el poder de aislamiento, ¿sí? Y eso va a estar relacionado en la distancia de los contactos y el medio donde esté, ¿sí? Por eso se dice seccionador en aire o en el medio dentro del cual está inmerso el seccionador. Es muy usual, porque si estamos hablando que el arco depende del fluido, en este caso aire, y de la distancia, ¿sí? El poder de aislamiento va a estar relacionado entonces al fluido donde está inmerso el seccionador y la distancia que logra de apertura los contactos. Y la intensidad de corta duración es la capacidad, digamos, de corriente, ¿ok? Correcto. Interruptores, pulsadores y reguladores. Bueno, esta parte de interruptores, pulsadores, más que nada, más de comando, ¿sí? Lo pueden ver. Fíjense que si bien acá dice interruptor, ¿sí? Es un interruptor de baja potencia, y este que dice interruptor seccionador, que tiene la bolita y la T, es el que refiere a térmica, ¿sí? Bueno, estos son los más usuales. En los circuitos de fuerza hablamos de fuerza motriz, ¿sí? Bombas, ¿sí? Estos son consumos medios. Esto pueden ser protecciones. Esto es un interruptor termomagnético, en este caso compacto, ¿sí? En este caso también tetrapolar. Es frecuente poder encontrar interruptores de corte en carga, interruptores seccionadores en la cabecera de los cuadros secundarios. Bueno, ve que acá aparece lo que le decía de los cuadros, que son los tableros, ¿sí? Si ustedes repasan un poco las fotos que vimos del TP3, estos eran los componentes que van a ver en mayor medida en los tableros eléctricos, ¿sí? Y vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto en un rato. Es frecuente el uso de conmutadores, reguladores, bueno, eso no me importa. Interruptor de corte en carga, ¿ven? Por eso dice interruptor de corte en carga, o se lo llama interruptor bajo carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sí tiene la capacidad, y por eso sale más caro, y por eso es más robusto, y por eso tiene más tecnología, y muchas cosas más, y principalmente es más caro, pero usted tiene la capacidad, si bien nunca es recomendable, pero ante una urgencia
está preparado el equipo para eso. D, si acá están circulando 60 amperes, usted venir, operar la manijita y interrumpir esa circulación de corriente. ¿Sí? Siempre las maniobras son deseables hacerla de abajo para arriba, es decir, desacoplando carga y después ir a un interruptor cabecera, ¿sí? Esa maniobra, por favor, todos ténganla en cuenta, ¿sí? Generalmente nadie se las dice y se aprende arriba del barco o en una instalación trabajando con alguien, pero bueno, uno... ¿Cómo? No entendí, profe. No, que usted cuando tiene que, por ejemplo, hacer una maniobra y desactivar todo un panel, ¿sí? Sí. De un tablero, usted tiene siempre un interruptor cabecera. El interruptor cabecera es el que generalmente se lo pone, bueno, el otro día habíamos visto que los cabeceras podían estar de acuerdo al panel abajo, porque las líneas entran por abajo, pero en un tablero en tierra, generalmente arriba a la izquierda tiene el interruptor general del tablero. Si el interruptor no es de mucha potencia y usted quiere desafectar todo el tablero, puede ir y cortar ahí. Pero siempre conviene cortar, ¿sí? De los circuitos que llaman terminales, o sea, de abajo para arriba, o sea, de los circuitos que están siempre más cerca de la carga, ¿se entiende? Ir lo que se llama en la jerga, sacando carga del tablero, ¿sí? Usted supongamos que tiene un tablero de 20 bombas, ¿sí? Y tiene un corte general que alimenta las 20 bombas. Claramente, si usted me corta la general, me desactiva las 20 térmicas de las bombas. Pero lo ideal es que usted vaya sacando una por una. Entonces baje primero las 20 térmicas individual de las bombas, y una vez que tiene las 20 bajas, ahí ya puede ir y cortar la general del tablero. Si usted, por ejemplo, tiene que intervenir en alguna reparación dentro del tablero, ¿de acuerdo? Perfecto, ahora sí. Esto es muy importante. Bien. Bueno. Bueno, acá tienen las opciones de pulsadores interruptores de maniobra. Y llegamos al contactor, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un corte acá de 10 minutitos, ¿sí? Y nos vamos a meter de lleno en el contactor para llegar hasta la pregunta seguramente 8, 9, 10 y 11, y dejaremos la 12 tal vez para la próxima clase. Bueno, hacemos un cortecito y en 10 minutos retomamos. Un relé. ¿Qué es un relé? Una llave comandada eléctricamente, perfecto. ¿Cómo sería esa llave comandada eléctricamente? Un electroimán. Bien, viene al pelo lo que hicimos en el TP2, ¿sí? Ese electroimán no está constituido por cómo lograba yo un electroimán. A través de, bien, una corriente que va a ser la corriente en este caso de ¿qué? ¿De comando o de fuerza, por así decirlo? La corriente de comando entonces energiza una bobina sobre un electroimán y eso lo que hace es desplazar, ¿cierto?, unos contactos, ¿de acuerdo? Esos contactos pueden ser normales abiertos o normales cerrados, y lo que hace a conmutar, o sea, cuando pega el contacto, es pasar al estado opuesto, ¿sí? Entonces tenemos contactos normales abiertos o normales cerrados cuando el relé o el contactor está en reposo, o sea, no está activado, no está bajo el efecto de la energía, ¿sí? En condiciones normales, sin estar accionado. Tenemos contactos normales abiertos y normales cerrados, y cuando pega la bobina, cuando se energiza con corriente de comando, que generalmente, obviamente, es de más bajo nivel, de mayor potencia, mejor dicho, y también puede ser de menor tensión, ¿sí? ¿Cuál sería el ejemplo? 24 volt. 24, ¿sí? 12,
como tensiones de comando y tensiones de fuerza que podrían ser de 380, 220. 220, 380, 440. Muy bien. Bueno, ese es el concepto general del contactor, ¿sí? Acá entonces van a ver un poco la descripción, que es lo que vimos. Se trata de un componente de mando automático, ¿sí? La apertura y cierre del cofre contactor se realiza a través de una bobina o electroimán, que es lo que comentábamos, del circuito de maniobra. ¿Sí? Cuando el electroimán recibe alimentación eléctrica, los contactos del contactor que permanecían abiertos pasan en estado de reposo, se cierran, ¿sí? Por otro lado, los contactos del contactor que permanecían cerrados se abrirán. Esto un poco acá, en este primer párrafo, es la introducción que ustedes mismos tienen en cuenta. Los contactores, por tanto, son el nexo de unión fundamental entre circuitos de potencia y circuitos de maniobra. Símbolo asociado al contactor, estos son solo los contactos, ¿sí? Y los valores, Bien, y este es el esquema, ¿sí? La representación esquemática, que es lo que comentábamos, ¿sí? Entonces, un bobinado, ¿sí? A1, A2 son los terminales de la alimentación del electroimán, o sea, donde aplica la tensión de la bobina, ¿sí? Entonces tenemos esa bobina, cuando la energizamos se imana este núcleo. Este imán lo que hace es atraer al otro que tiene enfrente, ¿sí? Vence la fuerza de este resorte que lo posiciona en la posición de reposo cuando se desenergiza la bobina. Y cuando la armadura se desplaza y pega, por eso se dice que está pegado, porque es literal lo que sucede, ¿sí? Pasan estos contactos, ¿sí? A cerrarse. Algo importante que quizás no quedó claro es que estos normales abiertos o normales cerrados son contactos auxiliares de la maniobra, ¿sí? Son contactos que generalmente no se usan para todo lo que es el circuito de maniobra y no para el circuito de potencia, que son los que vemos acá como contactos principales, ¿sí? Con eso haces la retención de señal. Eso mismo iba a decir. Cuando usted pone el pulsador de marcha, ¿sí? Le ponía en paralelo generalmente un contacto normal Abierto. para que cuando pega, ese normal abierto pasa a cerrado, y usted larga el pulsador de marcha y queda realimentado a través de ese paralelo, ¿sí? Bien. El enclavamiento. El enclavamiento. Muy bien. Bueno. Está repetida esta hoja, me parece. Contactor. Bien, acá tenemos una foto del contactor. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito de esto en detalle. Muy importante, valores característicos, siempre tensión y corriente nominal, tensión de aislamiento, ¿sí? La mayor capacidad de tensión que podría soportar sin deteriorarse, tensión y corriente de alimentación del electroimán, o sea, en verdad es la tensión casi la potencia, ¿sí? Pero en verdad está expresado como tensión y corriente, números de polo de potencia, en el anterior esquema eran 3 polos de potencia, ¿sí? Acá ustedes ven, por ejemplo, 1, 2, 3, se ven 5 contactos, pueden ser que sean 3 de fuerza y 2 de auxiliares, ¿sí? Bueno, número de polos de potencia, números de salida y contactos auxiliares, y la categoría de empleo, que es algo muy importante, ¿sí? El pico de corriente admisible, endurancia mecánica y eléctrica, ¿sí? La cantidad de ciclos. Y la categoría de empleo que vamos a ver a continuación, que es algo bastante importante para saber que no siempre cualquier contactor va en cualquier uso, ¿sí? Y que como siempre va a depender de... La corriente. No, depende de ti. El contacto. El contactor va a comandar a qué cosa, a una
va a cerrar el circuito, un Sí. circuito potencial. ¿Qué comanda? Que funcione, que no funcione, ¿qué cosa? Un motor eléctrico. Una carga. Entonces, Una carga. claro, va a depender de la naturaleza de la carga, porque esa naturaleza de la carga va a tener distintos regímenes de funcionamiento y distinta naturaleza de la corriente. No es lo mismo un horno, ¿sí?, de resistencias, una carga electrónica, una carga como la que enumeró usted, un motor, ¿sí? Entonces, ante distintos tipos, no es lo mismo que sea una carga de corriente continua que de corriente alterna, ¿ok? Entonces, la naturaleza de la carga, recuerden que es nuestro receptor de energía. Entonces, la naturaleza de la carga es la que va a influir siempre cuando yo use un equipo o un componente, ¿sí? Además de otras cosas. Como dijimos, en el conductor depende la temperatura de trabajo, la aislación, ¿sí? Pero en un punto de cuando uno tiene que integrar la información, ¿ok?, la naturaleza de la carga siempre influye en la elección del componente. Bien, esta es una foto en primer plano del contactor, ¿sí? Acá vemos entonces, ¿qué vemos? Ustedes me dirán qué vemos. A1 y A2, la alimentación de la bobina con baja tensión. A ver, llegamos a ver la tensión de la bobina. Ahí dice 220. 40 amperes, ¿no es? No, 40 amperes es lo que aguanta la tensión, la Exacto. potencia alta. 40 amperes. Yo no veo nada. A ver, no. La idea es que veamos y que se saquen todas las dudas, porque esto es lo que es un ejercicio bastante del día a día. Lo importante es que A1 a A2 son los bonos de electroimán, que vamos a hacer la conexión con este esquema, ¿sí? Son este puntito de acá y este puntito de acá, y es una designación bastante estandarizada, ¿sí? A veces está acá, a veces está más atrás, más al costado, ¿sí? Pero como bornes de electroimán está perfecto. ¿Qué más? Consigan, así yo no los condiciono. Hola. L1, L2, L3 y L4 son los de la potencia alta, los circuitos de... Los bornes, digamos, de fuerza principales, como dice acá, contactos principales, que en este caso, en el esquema tengo 3, y acá tengo L4. 4. Fíjense que la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van numerados, ¿sí?, en este mismo sentido. Bien, tenemos 4 principales. ¿Puedo alimentar una carga que consuma 50 amperes con este? Porque máximo la tensión, intensidad y potencia máxima del circuito de fuerza, 40 amperes, ¿sí?, a una tensión de... Y puedo alimentar algo que consume 20 amperes, pero tiene una tensión de 650. Tampoco, porque la máxima tensión es de 400 volts, 380, es trifásico, ¿sí? Sí. Bien, ¿qué más? La Bueno. bobina se puede alimentar con 220, puede ser que diga ahí. No sé Muy si bien. Muy buena lista. No lo hablando más porque se va a pixelar, pero fíjese que dice que la tensión y frecuencia de alimentación del electroimán, ¿sí?, puede ser de 230 o 220 y admite las dos naturalezas de tipo de energía eléctrica o de corriente. Sí, dice ahí. Es continuo y alterno. Exacto, ¿sí? Alterna o continua, más o menos en los 220, 230, y fíjese que opera en frecuencias de un rango bastante amplio de frecuencias, 40 a 450 Hz en alterna, ¿sí? O sea que tranquilamente lo puede usar en tierra, arriba de un buque, ¿sí? La prestación es bastante amplia. este botón que está ahí al lado es para marcar si anda el contacto. De prueba, ¿no es? Hay algunos, claro, hay algunos que no tenemos la vista de lateral, pero vieron que hay algunos que ustedes pueden justamente pegarlo de forma manual, ¿sí? Acá no está referenciado y no sé qué es este botón. No sé si es un botón, una marca, como no está referenciado y no conozco
este contactor, este modelo, ¿sí? De Siemens se conocen varios. Pero muchas veces ustedes van a ver que los contactores tienen como un pulsador en el frente, que seguramente es a lo que usted se refiere, ¿sí? Que es como un vástago, ¿sí? Que sobresale del frente y también permite, ¿alguien sabe qué permite eso? Exactamente, montarle un set de contactores auxiliares y ese desplazamiento mecánico hace eso. Está como dividido por cassette. Exacto. Muy bien. No me acuerdo. Bueno, veo que algunos quizás lo tienen más claro que otros en función de que cualquier estudiante de escuela técnica y de la especialidad de electricidad, electrónica o electromecánica tienen en sus materias de taller, ¿sí? Todo esto que hablaban del enclavamiento, de trabajar con circuitos de comando con los contactores, ¿sí? Es bastante usual y se nota ahí un poco más la diferencia entre los estudiantes técnicos que los que no, pero bueno, para los que no son técnicos se van a sacar todas las dudas o parte de las dudas con este concepto teórico y más lo que en algún momento puedan practicar en taller, ¿no? Bien, lo único que nos falta acá, ¿qué es? ¿Qué es lo único que no vimos? No, ¿Cuál? categoría de empleo. Los contactos auxiliares. Bien, contactos auxiliares en principio acá no tendríamos, ¿sí? No hay, que puede suceder, ¿sí? Bien por esa pregunta. Y como dijo el compañero, lo que nos falta es la categoría de empleo, que como dijimos va a depender de la naturaleza de la carga. Acá la categoría es AC1, AC3, y ahora es lo que vamos a ver, la categoría de empleo de los contactores, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la categoría de empleo? NPI. ¿Cómo? No, de eso no me acuerdo. Bueno, no se da problema. Lo vamos a repasar. Este contactor que ven acá, es un contactor, acá se ve un poco más visible el vástago, es el pulsador. Profe, ¿puede ser como la categoría para qué va a ser usado? Porque, por ejemplo, hay algunos que funcionan de guardamotor. Está perfecto lo que usted dice, es para qué se lo va a usar y para qué se lo va a usar es para qué se lo va a usar en relación de la naturaleza de la carga. Ahora lo vamos a ver. En relación a la naturaleza de la carga y el tipo de energía, porque va a ver que hay dos categorías a grosso modo, la AC y la DC. Y ustedes saben que no somos muy originales en electricidad. AC va a ser para qué. Para alterna y DC para continuo. Alguien había dicho, bueno, entonces este contactor que ven en la imagen es un contactor de mayor nivel de potencia, más que nada se dan cuenta por los terminales de potencia, ¿sí? Que son de otro porte, ¿sí? Bueno, y además abajo lo aclara, que es un contactor para circuito de alta potencia. Uno así es muy usual que se pone para conmutar cuando entra un grupo electrógeno, ¿sí? Cuando se hace esa maniobra de enclavamientos, ¿sí? Se suele ver esto, ¿sí? Bien. Generalmente cuando uno pone un grupo electrógeno se ponen dos contactores, por uno entra la energía de red y por otro la energía de grupo, ¿sí? Con un enclavamiento temporal, y las salidas de los contactores generalmente se unen, obviamente. Este sería el que cuando nosotros poníamos con el ¿cómo es? Sinoscrópico, no me sale el nombre. Sincronoscopio. O cuando lo poníamos con eso, este es el que acopla. Podría ser un contactor de este tipo, correcto. Correcto. En el caso de ustedes, en vez de un grupo, sería la entrada de un alternador, exactamente. Exactamente. Dentro de acá, bueno, vamos a las categorías de empleo sin más delay. Ven entonces, categoría dentro de alterna, ¿sí? Esto no es, nadie va a pretender, porque ni yo me las acuerdo, no me acuerdo, digamos, lo más tampoco que yo me la acuerdo, no es un parámetro de nada, pero lo importante es que ustedes sepan que hay categorías y que de última van y las buscan en internet y saben para cuál se usa, ¿sí? Nada más. Pero que tengan en cuenta que hay dos grandes categorías que son en alterna y en continua y que dependen de la naturaleza de la carga. Vamos a ver ahora, obviamente, algunos ejemplos, sí. Bueno, a categoría AC1, se aplica a todos los aparatos de uso de corriente alterna cuyo factor de potencia es al menos igual a
0,95. O sea, factor de potencia 0,95 es una resistencia, ¿sí? Calefacción, bloque resistivo y distribución. ¿Se entiende? O sea, son cargas resistivas. Esto es lo que yo le decía, por ejemplo, un horno, ¿sí? En la industria, ¿sí? De acuerdo al proceso que usted esté, o por ejemplo, si estuviese en un buque manufacturero, una manufactura o lo que fuera, de acuerdo a los procesos, la naturaleza particular del proceso es increíble cómo cambia. Uno trabajando en la industria ve determinadas cosas que se necesitan y ahí es donde aparecen distintas situaciones. Entonces, como generalidad la AC1 claramente es para cargas resistivas. Después, por ejemplo, AC2 rige el arranque frenado a contracorriente y la marcha a sacudida de los motores de anillos, ¿sí? O sea, todo lo que es maniobra para motores, ¿sí? Fíjense que dice, en el cierre contactor establece la corriente de arranque, o sea, tolera los picos del arranque, el AC2. En la apertura deberá cortar la corriente de arranque con una tensión igual a la tensión de red, ¿sí? AC3, motores jaula, ¿sí? Jaula de ardilla, ¿sí? AC14, control de cargas electromagnéticas, control de cargas electromagnéticas con otra condición, ¿sí? Entonces, como gran criterio, ustedes recuerden que en AC tienen la categoría para cargas resistivas y para motores, para determinado tipo de motores, y por último, para cargas electromagnéticas que pueden ser otras maniobras también, ¿sí? Por ejemplo, ven que acá lo dice, control de bobina de contactores y relé, ¿sí? Bien. Esos son los tres grandes grupos que yo recordaría en lo que es AC. Y en lo que es DC, de continua, ¿sí? Tiene motores también de corriente continua, ¿sí? Cuando dice constante de tiempos inferior o igual a 1 milisegundo es respecto al pico de arranque. Estas son características que ustedes se supone, a tener o a conocer de la carga. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta entonces las dos categorías de alterna y de continua, ¿sí? Y de que en general va a depender del tipo, en general, de motor, o si es para maniobra, o si es alguna particularidad de una carga resistiva o en continua en función de algún pico, ¿sí? Esos serían los dos grandes grupos de las categorías de empleo. Ahora vamos a ir bien, vamos a ir a las protecciones. Estaba chequeando acá.
Estaríamos por la pregunta 10, en relación a los defectos asociados a las instalaciones eléctricas, indicar las consecuencias de estas anomalías, su clasificación y características de cada uno. Bien, en relación a las protecciones de una instalación eléctrica, ¿sí? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué defectos, ¿sí? O qué anomalías puede tener una instalación eléctrica? Desde lo general. Protecciones tenemos dos tipos. Por ¿No? tipo de protección, dice usted, no entendí. Puede ser por cortocircuito, por elevación de temperatura, o puede ser por Cortos. claro, puesta al O día, más. Bien, Por o sea, corriente de fuga. por corriente de fuego. bien, ahí enumeramos 3 tipos de defectos, ¿sí? Un cortocircuito violento, una sobrecarga, que es ese tema de exceso de temperatura, y una fuga. Bien, ¿qué consecuencias acarrea cada uno de estos? Cortocircuito, que se queme el bobinado de algún motor. La alta temperatura de que se puedan carbonizar los cables, los conductores, perdón. Sí, Y sí, la fuga del positivo, que alguno quede pegado. bien. O sea, que no solo cuando ustedes dijeron que se carbonicen los cables o cuando dijimos el cortocircuito dañe el bobinado de un motor, las consecuencias son tanto sobre la instalación eléctrica como sobre los usuarios. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Que las protecciones no solo protegen el equipamiento y las instalaciones, sino también la vida de los usuarios de estas instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver son protecciones para ambos dos casos, ¿sí? O para cubrirnos de ambas dos consecuencias, ¿sí? Amén que las causas sean eléctricas. Esto es un poco lo que dice acá, ¿sí? Defectos que afectan a las instalaciones eléctricas y defectos que suponen un riesgo para los usuarios de las instalaciones, ¿sí? Cuando hablamos de alteraciones conocidas como defectos o fallos eléctricos, ¿sí? Que pueden provocar daños irreversibles en la instalación o afectar a las personas, ¿sí? Esto es como un poco lo general. Entonces, en esto de los defectos que pueden atacar a la instalación a los usuarios, vamos a ver algunos defectos asociados a las instalaciones eléctricas. Bueno, el tema de sobretensiones, el origen del tipo de sobretensiones, ¿sí? Las sobretensiones generalmente son, además de que acá ustedes tienen las causas, ¿sí? Principalmente van a dañar, ¿sí? al equipamiento, ¿sí? Bueno, eso. Después pueden tranquilamente ver acá cómo la magnitud de una sobretensión en comparación con otra, ¿sí? Bien, acá está lo que ustedes enumeraron, ¿sí? Que es lo que un poco... las sobreintensidades o las sobretensiones, ya les voy a reiterar, son muy importantes porque pueden afectar más que nada un proceso, ¿sí? En las cargas motrices tendrían que ser muy violentas, ¿sí? Pero como ustedes saben, en electrónica es más susceptible de falla y se ponen justamente equipos de protectores de sobretensiones. La sobrecarga y el cortocircuito, que es lo que comentaron recién, ¿sí? Sobrecarga es un aumento no demasiado elevado de la corriente, ¿sí? Por encima del valor nominal, ¿sí? Pero con una duración larga y indeterminada, que produce el calentamiento, ¿sí? Se dice que son sobreintensidades de tipo térmico. Bueno, todo lo que estuvimos comentando hace 2 minutos, ¿sí? Es un sobreconsumo, ¿sí? El problema es que sea sostenido en el tiempo. Y eso lo que me va a provocar son zonas con alta temperatura, y las zonas con alta temperatura pueden
El problema es que la alta temperatura también se encuentra en un punto vulnerable de la instalación. ¿Cuál sería un punto vulnerable dentro de la instalación donde esta temperatura, ¿alguien se imagina? ¿Dónde va a sufrir un conductor la temperatura? En la, ¿En la? la unión. En la unión, muy bien. Por eso son tan importantes evitar o que la calidad de los empalmes sea de lo mejor modo posible, y no solo eso. Generalmente cuando uno hace un empalme, la aislación del empalme tiende a ser siempre más pobre que el original. Y el material tampoco es lo mejor que existe. Y generalmente esa sobretemperatura, ¿qué es lo que afecta? La térmica, la protección. Afecta la aislación del empalme, muere la aislación y ahí entra el corto violento. O sea que una sobrecarga puede llevar a un cortocircuito. ¿Sí? Que es el caso que acabo de explicar recién. Obviamente que si usted tiene bien dimensionada la instalación eléctrica, la sobrecarga va a ser también detectada, ¿sí? Evitando que se derrita el empalme. Bien, y el cortocircuito es un aumento muy elevado de la corriente que puede alcanzar decenas de kiloamperes, ¿sí? Esto es muy importante, la magnitud del cortocircuito, ¿sí? Y se dice que son sobreintensidades de tipo magnético. Por eso nosotros, ¿cuál es la protección o el interruptor? ¿Qué es lo más usual que tenemos en nuestra casa? Una llave de termomagnético. ¿El disyuntor? Tenemos las dos cosas. Y el que no tenga las dos cosas, preocúpese por tenerla, pero en este momento... Por corto y sobrecalentamiento sería la térmica. Claro. La térmica, como ustedes bien dijeron recién, o como dijo el compañero, cuando habló con mayor propiedad, también en la jerga se le dice la térmica, es el interruptor termomagnético. ¿Por qué? Porque tiene la parte térmica que protege ante una sobrecarga y la parte magnética que protege por cortocircuito, ¿sí? Por eso hablamos de interruptores termomagnéticos. Tenemos tres funciones ahí. Tenemos la función de interrupción, ¿sí? Por eso es un interruptor, no es un seccionador termomagnético, ¿sí? Es un interruptor que yo puedo ir, bajar y producir la aislación de dos puntos del circuito, por eso es interruptor. Y termomagnético porque va a evitar las fallas de origen térmico, que son las sobrecargas, y va a evitar las fallas de cortocircuito, que son las de origen magnético. ¿Está claro? Esto es muy importante. Muy importante por el alcance masivo del interruptor termomagnético. Por eso me detengo un poco más. ¿Quedó claro para todos? Ahora vamos con el disyuntor, ¿sí? Bien. En relación, ¿sí? Esto es muy importante, cómo tiene que seleccionarse el conductor. Vamos a... Bien, ¿cómo elijo yo entonces la protección? En función de la carga y en función de los cables. Muy bien. ¿Y cómo sería eso entonces? Y por ejemplo, si tengo un cable que resiste 10 amperes, no puedo poner una térmica de 20 porque no va a saltar nunca. O sea, cuando salte ya voy a tener los cables. Muy bien, muy bien. Entonces, como dice Tacone, tenemos la corriente de la térmica, la corriente del consumo y la corriente del... Perdón, usted dijo la de la térmica y la del cable, faltó la del consumo, ¿no es cierto? Sí. Él dijo, no puedo poner una térmica de 20, ¿sí? Con un cable que soporta 10, ¿por qué? Porque la térmica va a permitir que circulen 18 amperes y el cable a partir de 10 empezó a sufrir. Entonces, a priori, ¿sí? El cable tiene que ser mayor que ¿quién? La termomagnética. ¿Cómo, Guzmán? Sí, claramente, el cable, ¿sí? La capacidad de transporte del cable tiene que ser mayor que la protección. Y nos queda el consumo, la corriente de consumo, ¿dónde va? Tiene que ser
¿Mayor o menor que quién? Tiene que ser menor que la protección, el consumo. El consumo, ¿sí? Tiene que ser menor, claramente, ¿sí? Y también tiene que ser menor que quién. El conductor. Perfecto. Eso se sintetiza en esta ecuación que van a ver acá, o en esta inecuación que van a ver acá. ¿Sí? Cable mata todo, ¿sí? La corriente del cable siempre tiene que ser la más grande de todas, ¿sí? Tiene que ser mayor que la protección y mayor que la nominal del circuito. O sea que la corriente del consumo siempre va a ser la menor y la del cable la más grande. En el medio está la protección, ¿sí? Porque la protección tiene que dejar pasar el consumo, pero tiene que cortar antes que el cable sufra, ¿sí? Entonces recuerden siempre que la térmica va en el medio, ¿sí? Tiene que dejar pasar a una y no llegar a otra. ¿Se entendió? Esto es muy importante, ¿sí? Es el criterio básico de elección de protección en función del cable, de la capacidad del cable y del consumo. En base a esto, todo dispositivo de protección frente a sus intensidades, sea térmico o magnético, debe garantizar que la corriente nunca supere el valor que pueda. Bueno, está sintetizado lo que acabamos de decir, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No, no. Bien. No. Bueno, entonces, de efectos asociados a instalaciones eléctricas ya vimos que son los de las mismas instalaciones y las que generan daños a las instalaciones y a los usuarios. Las consecuencias ya las vimos. La clasificación y característica. Ahora vamos a ver su clasificación y característica. O sea, su clasificación y características serían estas, ¿no? Mejor dicho, sobrecarga, cortocircuito y las características. Ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Es esta pregunta de acá, que es en relación a los riesgos eléctricos para personas y animales, la consecuencia de su salud, ¿sí? La última pregunta que vamos a atacar el día de hoy, y la clase que viene me hacen acordar, y continuaremos con la pregunta 12 en adelante, que es la parte de fusibles, relé térmico, interruptor termomagnético, diferencial, ¿sí? Continuamos con la pregunta 12 en adelante. Bien. ¿Alguien sabe lo que son los contactos directos o indirectos? Pasapalabra. Bien. Mientras voy a buscar. ¿Nadie sabe? Bueno. No. ¿Nadie? Contacto directo se refiere a que tocas directo el cable. Por ahí va. Indirecto, ¿cuál sería? La carcasa del Arco. la carcasa que envuelve el artefacto. La chapa que envuelve el motor. Bien. Bien. ¿Quién está hablando? ¿Tacones? Sí. Bien, ya le conozco la voz, Tacones. Bien. Bueno, no sé si es bueno o malo. Creo que es bueno. Es malo. No. Tacones, muy bien. Por ahí va. Tacones. Se define en electricidad contacto directo e indirecto. Ahí ven los gráficos estos que les estoy mostrando en este PowerPoint. Sí. Bien. A ver, vamos a priori a ser intuitivos. ¿Sí? Algunos son más subjetivos que otros. Y después vamos a ir a la definición de contacto directo e indirecto. En el caso de la señora, ¿sería un contacto directo o indirecto? Directo. Indirecto. Indirecto, muy bien. En el caso de las ratas que están mordiendo el cable, Directo. Directo. directo, muy bien. Hay algunos que son muy originales, se los advierto. En el carro tirado por los bueyes, ¿qué contacto es? Directo. Directo. En el caso del muchacho que está orinando, Directo. Ah, fatal, no sé si hay alguno de Racing, pero bueno. Bueno, pero independientemente de qué equipo sea hincha el muchachito pobre, una desgracia,
Ahí lo agarraron a Guzmán en la General Paz. Mala suerte, diría yo, que desgracia. Yo diría sí, ojalá tuviese suerte para ganar. Y bueno, eso es por cuando uno hace esa maldad, pasan estas cosas, ¿eh? Realmente es sorprendente. Yo nunca imaginé encontrar este gráfico, pero bueno, encima son viejos, como se darán cuenta. Bueno, pero ¿qué contacto es? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Directo, ¿no? Directo. Oh, Dios mío. La señora cargando agua. Directo. Indirecto, ¿sí? Porque ella está bien que está. Ella está. Hay algún problema de aislación cuando. Que en verdad no se ve bien qué es lo que está tocando del pocillo ese, ¿no? Pero pues, es un artefacto tan viejo que uno en verdad no podría El distinguir. modelo de pava eléctrica es ese. ¿Cómo? Calefón eléctrico. Sí, bueno, quizás el procedimiento sería que acá, digamos, que lo cargue sin estar enchufado, ¿no? Pero bueno, es un problema de aislación, es un contacto, vamos a decir que es un contacto indirecto. En el caso de la chica esta, Camila Suicida, Directo. contacto directo de acá a la China, ¿sí? Acá está Caperucita Roja. Caperucita Roja, contacto. Pues se agarró de la pared, porque si tenía agarró de la pared, de goma, zafado. Claro. Pero bueno, el contacto de todos modos es de qué tipo. Directo. Directo, ¿sí? Porque metió la mano en un interruptor, ¿sí? Del año del Jopo. Está bueno porque es como medio museo esto. Y este caso. Indirecto. Un buen chiste. Intento de homicidio. Está buena, ¿eh? Era un chiste. No. Este de acá es el que después fue a mear y se murió fulminado. Seguramente. Por maldito. Y este es algún profesor de la náutica, pero como yo no tengo pelo, no soy yo. Así que, Puede ser cualquiera. este es un cadete que se la junó algún profesor, seguro. Bueno, Creo que todos ya sabemos el nombre de la persona. Algún pata sucia, porque andaba así. Dios mío. Mejor que, bueno, entonces, con todos estos ejemplos que vimos, estamos en condiciones de definir que el contacto directo, ¿cuál es? No vean esta filimina. ¿Cómo diríamos? Que el contacto directo es el contacto de cualquier parte del cuerpo. ¿Con qué parte de la instalación? Con una parte de la instalación que Una parte viva. claro, con una parte que claramente y en forma obvia va a estar sujeta a electricidad. Un cable, una barra de un tablero, ¿sí? Un toma corriente, ¿sí? Ese es un contacto directo. ¿Cómo? Esa me gustó, donde uno esperaría, o es obvio, exactamente, que espera. Y el otro, justamente, es el contrario. El indirecto es aquel donde la parte que está a tensión, ¿sí? No se esperaría. Por ejemplo, el caso del artefacto, ¿sí? Y que está puesto a tensión por una falla. Esa es la definición, ¿sí? Esas son las dos definiciones, que acá lo podemos ver. ¿Sí? Yo uso esta filimina, pero en el apunte lo tenemos. Vine a esta presentación más que nada para divertirnos un rato de las imágenes retro del contacto directo e indirecto, pero el contacto con un elemento conductor habitualmente bajo tensión eléctrica, que es lo que recién decía el compañero, ¿sí? Bien porque esta parte activa es accesible o por posibles fallos de aislamiento. Como las ratas. El tema de las ratas igual se los puse, me pareció... Es muy importante porque saben que es bastante habitual que las ratas se coman los cables, ¿sí? No sé si ustedes lo tienen en cuenta eso. Por eso es muy importante las bandejas portacables, ponerles tapas. Las ratas, como todo roedor, necesitan roer, ¿sí? Y además y se comen también hasta el PVC, ¿sí? Entonces, la rata... es como una amante del cable por dos factores. Primero, que el cable está caliente, ¿sí? Y la rata va a las zonas cálidas. Y segundo punto, roe
el cable por una necesidad, tanto fisiológica como orgánica, por así decirlo. Y es muy usual los cortocircuitos violentos que se arman por ratas que se comen los cables, ¿sí? Yo sé que ustedes imaginan en varios tipos de rata, pero estamos hablando de la rata animal, ¿sí? Que se come el cable, ¿sí? El contacto, entonces, directo es cuando yo estoy en contacto con algo que habitualmente está bajo tensión, como dijo el compañero, algo que uno esperaría. Y el indirecto lo inverso, ¿sí? Es el contacto entre una parte del cuerpo, ¿sí? Y una masa puesta accidentalmente bajo tensión, ¿sí? También por un problema de una falla eléctrica, ¿sí? En este caso por un problema de falla. En el otro puede ser por un aislamiento escaso, o como cuando el muchacho que estaba arriba del carro tocó con la cabeza el cable, ¿sí? Eso fue un contacto directo, porque ese cable no tiene por qué a priori estar aislado. Cuando hablamos Una pregunta, profe. Si estaba arriba del carro y el carro era de madera, el circuito no se cerraba nunca. Pero usted no observó este pequeño detalle. ¿Se da cuenta qué es lo que está sucediendo acá? No. Está lloviendo. Ah, yo pensé que era por los cuernos. mirá que... Ahora sí. Está lloviendo. Justo lo preguntó Tacona eso. ¿Cómo? No, por los cuernos, dice. Bueno, no sé ya a qué están alucinando, pero está lloviendo, entonces por eso el tipo ves que circula como la corriente a tierra a través de la paja, digamos, húmeda. Si no, lo que vos decís sería lógico, digamos. Siempre y cuando el nivel de la tensión de red no sea muy alta, ¿no? Ustedes habrán visto ese caso que está viralizado por WhatsApp o por internet del que se sube arriba del tren y toca, le pasa esto. ¿Lo vieron ese WhatsApp? Sí. No, yo no sé si lo tengo, pero bueno, se los comento, es un muchacho que está arriba de un tren y en verdad ahí es muy interesante el que llega a hacer contacto físico con el cable, no sé. Exactamente, bueno, ese ejemplo es muy, muy claro de lo que hablamos al principio cuando arrancamos la clase con el tema de seccionadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese caso hay una persona que está arriba del vagón del tren, levanta la mano, ¿sí? No llega a tener contacto con el cable, pero justamente como el nivel de tensión de ese cable es tan alto, hay un arco eléctrico, o sea, se produce una circulación de corriente a través del aire, ¿sí? Entre el cable y la mano, y automáticamente circula una corriente por el cuerpo. Es algo muy parecido a lo que estamos viendo en este carro, ¿sí? Pero a vivo y en vivo, en directo y de la vida real de un caso, ¿sí? Volviendo a nuestro apunte, ¿sí? De contactos directos e indirectos, van a ver lo mismo, ¿sí? Son los contactos con los conductores activos de la instalación o con piezas metálicas que se encuentran normalmente en tensión. Ese es un contacto directo. El contacto indirecto con partes que accidentalmente se pusieron bajo tensión, o sea, las masas. ¿Sí? El típico ejemplo del chasis. ¿Sí? Bien. Bien, les dejo de... A ver. Bueno, ya vimos entonces los tipos de contacto y las protecciones para los distintos tipos de contacto. ¿Qué protecciones, que ya lo dijeron al principio, qué protecciones vamos a tener para los contactos indirectos? Indirecto, el disyuntor. El disyuntor o interruptor diferencial. Y para los contactos directos, ¿cuáles serían las medidas de protección? La térmica. No, el disyuntor también. Sí. La parte magnética no estamos ahí. No sé, Exacto, la bomba magnética recuerden que es para proteger las instalaciones y el interruptor diferencial más que nada para proteger a las personas ante fugas, ¿sí? De corriente. Pero
hay una protección que es más obvia ante contacto directo. Yo lo que en el contacto directo, ¿qué quiero hacer? Sí, la puesta a tierra, dice. No. No. El contacto directo se produce, como dijimos, cuando toco un cable o algo por una característica de la instalación vaga, por así decirlo. Entonces, para yo evitar el contacto entre una parte, la principal cuestión que tengo que manejar, ¿cuál es en el contacto directo? Evitar el contacto, justamente, ¿sí? O sea, introducir elementos de separación entre la parte contención y el usuario, ¿sí? O sea, en un tablero eléctrico, ¿sí? Yo no voy a abrir el tablero y apenas abro voy a encontrarme con barras, ¿ok? Voy a tener que tener un acrílico, un elemento de separación. Esa es la principal fuente de protección para un contacto directo, ¿sí? Por ejemplo, el aislamiento de los cables, ¿sí? Todo factor, ¿sí?, que aísla el riesgo. Ese es la principal protección ante un contacto directo, ¿sí? ¿Ok? En un enchufe, el enchufe, para vulnerar la aislación tengo que meterle un clavo, pero a priori, si yo lo toco por fuera, presupone que no va a producirme un contacto directo, ¿sí? Entonces, para el contacto directo, las principales protecciones son separar, ¿sí?, el contacto. Acá tienen un poco, ya lo vamos a hacer, esto lo vamos a ver en la próxima clase. La última pregunta del millón. Bueno, acá básicamente va a hablar un poco sobre cuando uno recibe una descarga eléctrica, qué variables influyen, pero tomen captura de pantalla de este ejercicio que yo quiero que hagan. ¿Sí? Quiero que calculen, este es el esquema, no quiero que vean la solución porque ya no tiene gracia, ¿sí? Tomen nota de esto y la próxima clase vamos a arrancar con esto. Quiero que calculen la corriente eléctrica que circularía por el cuerpo humano, si el cuerpo humano representa distintas resistencias medias en función de su tejido graso, en función de la cantidad de musculatura, en función de la estructura ósea. Pero vamos a tomar un caso ejemplo como esto y quiero que calculen la corriente eléctrica en amper que circula por esta persona cuando recibe una descarga de 380 volt, o sea, 2 fases, entre la mano, digamos, derecha de la persona, que sería el que nosotros vemos del lado izquierdo de la pantalla, o sea, una corriente que entraría por 460 y fugaría por ambas piernas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, el sentido de circulación de la corriente entraría por qué resistencia. Sí. Sí. Y alguien se rió. Pasa por 125, pero ojo, en el punto pasa por 125, 15, 840 y 840, ¿cómo están? Están En paralelo, ¿sí? Y arriba, cuando entra en 460, ¿pasa directo a 125? No, porque también está a 80. Exacto. ¿Cómo queda entonces el circuito? 80. en paralelo con los dos de 125. No, no es paralelo. No. ¿Cómo queda? 80 con 125 en serie, en paralelo con la de 125. Muy bien. ¿Quién fue el que habló ahí? ¿Quién dijo? Yo. ¿De Racing? ¿Quién es de Racing? Yo, Guzmán. Guzmán. ¿Guzmán, usted es de Racing? Soy de Racing, exactamente. Una desgracia.
Todos tenemos problemas en la vida, ¿qué vamos a No, hacer? Bueno. Bueno, listo, entonces lo hacen para la clase que viene y la clase que viene alguien va a compartir pantalla y va a explicar cuánto le dio y a partir de ahí vamos a cerrar lo del disyuntor y la protección contra el contacto indirecto y vamos a seguir con las otras protecciones que nos faltan. Genial. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buena semana y buen fin de semana y nos vemos el 12 de julio.